Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablar de un tema que es un poquito polémico, pero que creo que es importante que lo comentemos. Muchas veces cuando un misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días habla con una persona en la calle o en su casa, dice, vosotros sois los que no tomáis sangre, ¿no? Y bueno, es un error muy común que nos confundan con los testigos de Jehová. Incluso en las redes sociales muchas veces dicen, no, los mormones son igual que los testigos de Jehová, lo mismo, más o menos se difieren un poquito. Y bueno, hoy voy a contarles algunas diferencias, algo que nos diferencia de ellos, muchas cosas que nos diferencian, y verán que para nada somos iguales en nada, ni en nuestra conducta, ni en nuestras creencias. Al contrario, prácticamente somos completamente opuestos y diferentes en todo lo demás. Solo coincidimos en qué nos asimilan. Bueno, pues que compartimos el Evangelio por las calles y por las casas, igual que ellos, somos quizás los más visibles de todos los cristianos, porque tenemos un deseo misional bastante grande y en ese sentido pues nos confunden mucho porque de otras iglesias apenas se ve gente o por lo menos no se diferencian, ¿no? de otras personas. Por lo tanto, eso genera una confusión grande y hoy quisiera dejar muy claro las diferencias entre los santos de los últimos días y los testigos de Jehová. He hecho tres apartados en cuanto a organización, en cuanto a normas y conducta y en cuanto a doctrinas. Voy a hablar un poquito de algunos puntos de ello para que vean las grandes diferencias que hay entre los testigos de Jehová y los santos de los últimos días. Primero, en su organización, el origen. El origen de la Iglesia de Jesucristo es la primera visión de José Smith. José Smith testificó que vio al Padre y al Hijo y le comisionaron para restaurar el Evangelio. Mientras que los testigos de Jehová fue un Charles Russell que se reunió con algunos hermanos, empezaron a estudiar la Biblia y dijeron que Dios les había inspirado para que ellos fueran los únicos que entendían la Biblia y empezaron a publicar una revista. Ese es el origen de ambas iglesias. Segundo punto, la autoridad. José Smith manifestó que Dios le había llamado y como los profetas de la antigüedad, siguiendo el modelo bíblico, que esto es muy importante, analicen el modelo bíblico, estudien la Biblia y conforme a la Biblia vean cómo se organiza la iglesia, cómo funciona y qué normas tiene, qué doctrinas tiene y verán cuál de todas las iglesias es más adecuada al modelo bíblico. Como decía, José Smith fue llamado por Dios, como Isaías, como Moisés, como Samuel, llamados por Dios y ordenado por la autoridad del sacerdocio. Mientras que los testigos de Jehová, el llamado Pastor Russell, le llamaban Pastor Russell, pues yo le pregunté y nadie me sabía decir quién lo ordenó, con qué autoridad y con qué poder él se autoproclamaba pastor cuando teóricamente no venía de ninguna iglesia, ¿no? Sino que creó la suya propia. Tercer punto, los líderes, cómo funcionan, son elegidos y cómo se comportan los líderes de la iglesia. En nuestra iglesia las personas no tenemos una profesión religiosa, nadie estudia teología y recibe una remuneración por ser sacerdote, sino que cualquier profeta de joven ha trabajado, ha formado su familia, ha sido un profesional en su campo, ha desarrollado su potencial y cuando es llamado al apostolado entonces sí deja su profesión y se dedica 100% a la iglesia, pero han tenido una vida profesional. Mientras que los testigos de Jehová normalmente, por lo menos todos los que yo conozco que están en posiciones altas, han sido betelitas, precursores, es decir, que siempre han estado viviendo de donativos, de ayuda de otras personas y han hecho su carrera eclesiástica pues como cualquier otro sacerdote asalariado en cualquier otra iglesia. También en su forma de hablar, en los discursos, puede comprobar un discurso de un apóstol de la iglesia o alguien del cuerpo gobernante y verá que en la iglesia de Jesucristo se habla con paz, con amor, con respeto, mientras que los discursos del cuerpo gobernante pues suelen ser amenazantes, asustan, el fin llega, hay que obedecer, hay que odiar a los apóstatas, el fin está a la vuelta de la esquina, hay que obedecer sin cuestionar, cuando no piden dinero y aunque dicen que no lo piden, pues van pidiendo dinero para todos los fines económicos que ellos tienen. Y otro punto es un profeta, una de las cosas, no la principal, pero una de las cosas son las profecías que puede emitir. El profeta José Smith tuvo muchas profecías, una de ellas está registrada en Doctrina y Convenios desde 1835 que se publicó la primera edición de este libro, en la cual hablaba de la Guerra Civil Americana. Dijo que iba a haber una guerra entre norte y sur, que se cumplió casi 30 años después, en 1861, y además dio varias condiciones, que iban a armarse a los negros, que iba a intervenir Gran Bretaña, varias condiciones que todas se cumplieron, todas se cumplieron. Eso es un verdadero profeta, que habla algo en nombre del Señor y se cumple. Mientras que la Watchtower, la Torre del Vigía, que es la organización de los Testigos de Jehová,
pues ha profetizado erróneamente el fin del mundo varias veces. Empezó en 1914, aquí tenemos algunos artículos, tengo varios, pero no voy a enseñarles todos, ¿no? Pero los artículos de que hablaban del fin del mundo en 1914, luego en 1925, 1975... Aquí tienen los jóvenes diciendo que no estudien porque no van a acabar sus estudios, porque el mundo se acababa en pocos años, y que no estudiaran porque no iban a acabar la carrera, ¿no? Pues estos jóvenes deben estar ya jubilados, porque esto es de la Despertar del 18 de agosto de 1969. Deben de estar todos jubilados ya y el fin todavía no ha llegado. Por lo tanto, vemos que esas expectativas que ellos llaman expectativas no cumplidas, pues son parte de demostrar de que son muy diferentes a nosotros. Nosotros, el profeta, lo que habló se cumplió, sus líderes, lo que han hablado y profetizado o previsto o esperado en varias ocasiones, nunca se ha cumplido. Cuarto punto sería la jerarquía. Tenemos un profeta y dos apóstoles, tal como aparece en la Biblia, es así de sencillo. Apóstoles, profetas, setentas y demás pastores, maestros, ya a nivel local o congregacional, obispos y demás. Mientras que la jerarquía de los testigos de Jehová, hay un cuerpo gobernante que es el que dirige, lo que llaman ellos el esclavo fiel y discreto, que es una parábola, no es una profecía, ellos lo interpretan como profecía, pero es una parábola, está en Mateo 24, es una parábola y ellos lo interpretan así. Mientras que cuerpo gobernante es una definición bastante comercial. Cualquier empresa, si miran en inglés, en Estados Unidos, governing body, que se llama, es el cuerpo gobernante de cualquier empresa o cualquier negocio, cualquier sociedad. El cuerpo gobernante es la cúpula directiva de los mismos. Y el quinto de organización sería la revelación. Nosotros creemos en la revelación, creemos que tenemos un profeta desde Joselías ahora, y que esa revelación, por supuesto, es progresiva, se han ido revelando cosas a través del tiempo, pero que nunca han habido contradicción entre las revelaciones del principio de la Iglesia con las actuales. No ha habido nunca contradicción, mientras que los testigos de Jehová siempre dice es el entendimiento bíblico. Ellos creen que el Espíritu, por lo menos lo decían antes, ahora veremos que no, que el Espíritu les inspiraba para interpretar correctamente la Biblia, ¿no? Y que tenían el entendimiento. Sin embargo, han habido muchísimas contradicciones en su doctrina, han habido doctrinas cambiantes, han hecho cosas que antes no hacían, luego sí, luego lo han vuelto a hacer, como el trasplante de órganos, que primero dijeron que era canibalismo, luego ya dijeron que no, y muchas otras cosas que han ido cambiando según el entendimiento, porque según ellos, Proverbios 4, que no es una profecía tampoco, dice que esto no es así, y volvemos a lo mismo. Aquí a los jóvenes, por ejemplo, les decían una cosa que no se cumplió. Pero es que luego, después de muchas veces de declararse como profetas, al final, en la atalaya de febrero de 2017, quien es el esclavo fiel y discreto, aquí afirman que ellos no son inspirados, que el Espíritu Santo no obra en ellos y que por lo tanto pueden equivocarse tanto, dice, el cuerpo gobernante puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Por lo tanto, ellos mismos reconocen que no tienen el Espíritu del Señor y que pueden equivocarse. Por lo tanto, todas sus doctrinas, por eso van cambiando, la generación traslapada o muchas otras doctrinas que han ido cambiando con el tiempo, sobre todo cuando han hecho una profecía y no se ha cumplido, han tenido que cambiar y buscar una alternativa, un entendimiento alternativo para justificar el error. Vale, en cuanto a normas y conducta, la familia, por ejemplo. Para nosotros, el matrimonio, esposo y esposa, son exactamente iguales. Lo tenemos hace mucho tiempo en la Iglesia, y sobre todo en la última declaración que se hizo sobre la familia, hace 20 años creo que fue, dice exactamente el esposo y esposa como iguales tienen las mismas responsabilidades familiares. Sin embargo, en los testigos de Jehová, el esposo es la cabeza de la Iglesia y la esposa tiene que estar en completa sumisión a él. Este no lo he podido imprimir, pero lo tengo copiado. En el Despertar del 22 de octubre de 1984 aparecía el siguiente texto. Dice, para que una esposa se le ame tiernamente, se requiere más de ella que sencilla sumisión a la jefatura o posición de su esposo como cabeza. Él pudiera tener un caballo o un perro que esté bien entrenado y sea sumiso. Por lo tanto, vemos que la esposa está completamente sometida y debe respeto absoluto y obediencia y sumisión al marido. Cosa que, si leemos en la Biblia, se interpretan mal algunos versículos de Pablo y se omiten otros que hablan de igualdad entre hombre y mujer. Pero bueno, segundo, las mujeres. Ya hablando específicamente de las mujeres, nosotros creemos en la igualdad de la mujer, la igualdad de oportunidades. De hecho,
En los primeros días de la Iglesia las mujeres estudiaban en la universidad de la Iglesia. El profeta animaba a las hermanas a que fueran a la universidad y se doctoraran en lo que ellos quisieran. Incluso la Iglesia en Utah, antes de ser parte del Estado de la Unión, se aprobó el voto femenino, más de 40 años antes que en Inglaterra, por ejemplo. 1879, si no recuerdo mal, en Utah las mujeres podían votar, fueron pioneras en los derechos civiles iguales que los hombres. Sin embargo, entre los testigos de Jehová, las mujeres no pueden discursar en público, no pueden subir a la plataforma y dirigirse a la congregación, lo tienen prohibido, ni siquiera pueden orar en público. Solo pueden, y en casa tienen que pedirle permiso al marido para hacer una oración. Ellas no pueden orar de motu propio. Están completamente sometidas al marido y le deben respeto absoluto y completo. Esto, por supuesto, crea muchos problemas, pero no voy a entrar en eso. El tercer punto, los niños. Los niños en nuestra iglesia de Jesucristo, pues los integramos en la sociedad. Nos gusta que participen en el colegio, en todas las actividades que quieran, en baile, en deportes, en artes. Mientras que los testigos de Jehová pues dicen que no se deben relacionar con nadie, se aíslan a los niños, no dejando ni siquiera celebrar cumpleaños, ni asistir al cumpleaños de ningún compañero de clase, no les dejan apuntarse a fútbol, a deportes o a artes, porque no quieren relacionarse con mundanos, solo quieren que se relacionen entre ellos, y por lo tanto los niños son completamente aislados de toda relación con gente que no sea de su grupo. Sin embargo, curiosamente, hace poco un miembro del cuerpo gobernante, David Splane, dijo que en un discurso público que lo escuché yo, que sí que era bueno que a los niños a partir de los 3 años ya podían llevarlos a limpiar los baños con sus padres, que es una responsabilidad muy bonita limpiar los baños del salón y de los salones de asambleas cuando tienen asambleas, y que ya sería bueno que integraran a los niños a partir de los 3 años a enseñarles a limpiar los baños. Fue muy curioso. En cuanto al cuarto punto de normas y conducta, la educación. La educación para nosotros es un deber sagrado. Para nosotros creemos que la gloria de Dios es la inteligencia y que cualquier principio de inteligencia que ganemos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Tenemos una universidad, Brigham Young, con 3 sedes en diferentes partes del mundo, con más de 40.000 alumnos directos y otros miles que toman cursos online. Subvencionada por la Iglesia, porque paga 3/4 partes de la matrícula, los pagan fondos de la Iglesia, y creemos, como hemos dicho, en la educación y en el ganar la inteligencia lo más posible. Sin embargo, los testigos de Jehová rechazan la educación superior, dicen que solo estudien lo justo para obtener un empleo que les permita sobrevivir y que el resto del tiempo lo dediquen a predicar, porque dice que si estudian no tienen tiempo para dedicar, y si estudian pueden perderse en las cosas mundanas. De hecho, como hemos visto aquí les estaban, aparte de que el fin estaba muy cerca, les decían que para qué iban a estudiar, si como llegaba el fin y estaba próximo, que lo único que haría falta sería fontaneros, carpinteros y albañiles para el nuevo mundo. En fin. El quinto punto de normas y conductas es el tratamiento de los apóstatas. Si en la Iglesia de Jesucristo hay alguien que se aleja de la Iglesia y no quiere ser más parte de ella, nosotros lo tratamos con amor y respeto. No lo rechazamos ni le negamos el saludo, sino que intentamos, como la parábola del buen pastor, ir a buscar a la oveja perdida. Y tienes que dejar las 99 para buscar a la perdida. Esa es la forma que el Señor nos enseñó. Sin embargo, ellos nos enseñan que los apóstatas son enemigos de Dios, que no te relaciones con ella. Cuando alguien se da de baja o es expulsado, no se le puede ni decir hola. Un padre a un hijo tiene que negarle el saludo y la palabra. Hay padres que han dejado de hablar con sus hijos cuando se han ido, y estos hijos han tenido nietos, y hay padres que no conocen ni a sus propios nietos y han cortado toda comunicación. De hecho, el gobierno noruego esta semana les ha negado las subvenciones que tenían como iglesia en Noruega, precisamente por esta práctica de ostracismo y de separación familiar, que es muy duro, ¿no? No le dice ni una palabra. Incluso cuando una persona es expulsada y quiere regresar, tiene que pasar un periodo de prueba, un tiempo aproximadamente de 1 año, y tiene que entrar a las reuniones después de la primera oración, sentarse en la última fila, no hablar con nadie, y antes de que hagan la última oración salir sin hablar con nadie y no tener ninguna relación. Esa es la forma de tratar a los apóstatas. Incluso en una atalaya del 1952 decía: la ley del país y la ley de Dios, que dio a través de Cristo, nos prohíben matar a los apóstatas,
aun cuando estos sean de nuestra propia familia carnal. Sin embargo, la ley de Dios nos exige que reconozcamos que están expulsados de su congregación a pesar de la ley del país en que vivamos. Con lo cual, aquí da a entender que no hay que hablarles y que si ellos gobernaran, pues tendrían que ejecutarlos para cumplir con su supuesta interpretación de cómo tratar a los apóstatas. En cuanto a la expulsión, pues nosotros también a veces, si una persona comete un pecado grave y no se arrepiente o necesita como parte de ese arrepentimiento el estar un tiempo sin tener los privilegios de la Iglesia, todo eso se hace de forma confidencial. Jamás una persona sabe si otra persona, si otro miembro de tu barrio ha sido excomulgado o suspendido de derechos, porque se hace de forma confidencial y se le pone además un tratamiento especial con visitas especiales y un cuidado especial para que pueda, si quiere, regresar a la iglesia sin que nadie lo note ni nadie se dé cuenta. Hasta en los registros, cuando una persona es excomulgada, si luego se bautiza de nuevo, no se pone la fecha de su bautismo segundo, por decirlo de alguna manera, sino que se vuelve a poner el bautismo original, la fecha, para que ni siquiera un secretario después pueda ver que el hermano tal, que lleva toda la vida en la iglesia, se bautizó el año pasado. No, se pone la fecha inicial. Mientras que los testigos de Jehová, cuando expulsan a alguien, como he dicho, lo rechazan completamente, lo condenan y no le pueden dirigir una palabra, lo condenan al ostracismo. Y es terrible, ¿no? Hablando de la expulsión y de los apóstatas, pues también hubo un discurso el año pasado, fue muy famoso, de Anthony Morris, que decía que los apóstatas iban a ser destruidos, que Jehová los iba a matar y que bueno, que él no se alegraba de que nadie muriera, pero que si se trataba de apóstatas, pues que se alegraba y sacaba al final una cerillita, apagaba y dice, así van a quedar como el humo, van a desaparecer todos los apóstatas, ¿no? Lo que decía un poquito, discurso de odio en vez de discurso de amor. Y no es inhabitual, no es una excepción, es una práctica habitual. Yo veo muchos de sus discursos, veo muchos de sus revistas, los conozco desde 1977, cuando asistí por primera vez a un Salón del Reino. He trabajado en varias ocasiones con Testigos de Jehová, tengo amigos que son Testigos de Jehová, los aprecio y los quiero, pero sé de lo que hablo, ¿vale? Sé de lo que hablo y no me estoy inventando nada, En cuanto a otro punto de normas de conducta, los donativos, por ejemplo, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, cumplimos con la ley del diezmo y las ofrendas de ayuno. Y de ahí se pagan todos los gastos de la Iglesia y se ayuda a todas las personas. Los Testigos de Jehová ofrecen donaciones voluntarias, pero esas donaciones voluntarias van a diferentes sitios. Tienen varias cajitas o varios presupuestos, por decirlo de alguna manera. Tienen para la obra mundial, que ellos le llaman, para el fondo general de ellos, para construcción, cuando construyen un edificio tienen un fondo especial, para mantenimiento también gastos locales. En las revistas, antes las cobraban, antiguamente saben que las revistas las vendían por la calle, desde el principio hasta los años 90, durante más de un siglo vendieron libros y revistas por la calle, luego ya dejaron de hacerlo por el tema de impuestos, y ahora lo que hacen es que las pagan, claro, las regalan, pero primero las pagan los miembros, o sea, cuando les llega a la congregación, los hermanos que las recogen para regalarlas, primero las pagan. Entonces tienen que contribuir también con las revistas. Y también tienen lo que llaman resoluciones, que es decir, ellos se comprometen a un pago mensual para ciertos gastos que se les pide. Y luego también suelen, a final de año, casi todas las revistas suelen recordarles que pueden hacer donaciones voluntarias de herencias, que pueden dejar un piso en herencia a la sociedad, que pueden regalar sus joyas, dejar fondos, planes de pensiones, planes de jubilación, que los pueden tener a la obra de ello. Por lo tanto, si sacamos cuentas al final, tanto que nos critican de que el diezmo es mucha cantidad, si suman todo eso más las horas de su trabajo que tienen que donar, pues realmente pagan muchísimo más que pagando el diezmo. Pero esto ya es una cuestión personal, esto no es objetivo, esto es subjetivo completamente. En cuanto a ayudas, pues nosotros, la Iglesia de Jesucristo, con las ofrendas de ayuno y los diezmos, se ayuda a los miembros de la Iglesia que están necesitados. Precisamente cuando un miembro de la Iglesia tiene algún problema, no puede pagar el alquiler o le falta para comprar comida, se queda sin trabajo o está enfermo, pues se le ayuda con medicinas, con comida, con alquiler, con pago de luz, de gas, de agua, lo que necesite. Y además tenemos ayuda humanitaria para cualquier catástrofe, en cualquier huracán, terremoto, guerra. La Iglesia siempre está ahí. Ahora mismo, hace poco, la Iglesia dio una donación en efectivo de $32 millones
creo que era la FAO, se llama, el Fondo de Ayuda para la Alimentación, para varios países africanos que por la crisis de Ucrania pues están con faltos de grano para subsistir, y la Iglesia apoyó económicamente y lo hace constantemente, siempre está dando dinero, ayuda y servicios a todas las personas en sus necesidades. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Absolutamente nada. Se lo digo así. Todas las iglesias siempre dan algo de ayuda a los demás. Los testigos de Jehová absolutamente ni a sus propios miembros. Ni a sus propios miembros. Nada, absolutamente nada. Dicen que su ayuda humanitaria es predicar la Biblia. Pero nada, nada. En la pandemia, de hecho, que mucha gente estuvo necesitada, no dieron nada. Mandaron una carta diciendo que buscaran ayuda del gobierno o de su familia o como mucho de su congregación. Es decir, que entre ellos se arreglaran. Pero lo que es la sociedad o el núcleo central o la jerarquía no dio ni un solo euro de ayuda a ninguno de sus propios miembros y por supuesto menos de otras denominaciones o de otros grupos que no fueran ellos. Interesante otro tema de organización, de normas y conducta, las capillas o los centros de reuniones que llamamos nosotros. Nosotros nos reunimos todos los domingos en diferentes centros de reuniones y para construir ese centro de reunión nosotros no ponemos absolutamente nada. Se paga del fondo de diezmos, que para eso pagamos el diezmo. Incluso luego el mantenimiento de cada capilla, de cada centro de reuniones, lo paga también la iglesia, y si hay que renovar algo lo paga la iglesia. Ya hasta nos dan un presupuesto para hacer actividades. Todos los barrios reciben un dinero mensual o anual para usarlo en las diferentes actividades. Si hacemos una cena, una actividad, cualquier cosa, o salimos a jugar a los bolos, la iglesia nos paga esas actividades, sobre todo a los jóvenes y a los niños, principalmente, y luego también a los adultos. En Navidad siempre hacemos una cena, que lo pagamos de ese presupuesto que nos da la iglesia. ¿Qué hacen los testigos de Jehová para hacer su capilla? Pues lo tienen que hacer todo absolutamente los miembros. Su organización, la Watchtower, no les paga nada. Si quieren tener un local donde reunirse, tienen que construirlo ellos mismos. Hay grupos de construcción que son voluntarios sin sueldo que también van a construir. Tienen que recoger dinero para comprar el terreno o comprar el local, y todo lo que les falte, la sociedad lo que sí que les da es un préstamo, les cobra intereses bancarios y les da un préstamo que tienen que devolver. Pero para colmo, después de pagar todos los gastos, cuando se acaba la obra o se termina de comprar el local, la escritura de propiedad va a nombre de la sociedad, no a nombre de los hermanos de la congregación que han puesto todo el dinero. Por lo tanto, es curioso, ¿no? Luego, a los años pueden venderlo, porque no es suyo, no es de los hermanos de la sociedad, y se ha dado el caso muchas veces de estar trabajando, de tener un local, de sacrificarse, de pagarlo a lo mejor en 20 años, a los 20 años lo han vendido y vuelven a empezar, porque entonces dicen, no, ahora vamos a hacer esto, lo otro, y tienen que volver a empezar. Es así. En cuanto a libros, nosotros creemos en el Libro de Mormón y hemos publicado el Libro de Mormón. Dice la historia que desde 1829 se han publicado más de 150 millones de ejemplares, de los cuales la inmensa mayoría se regalan, menos los de uso personal que los compramos en diferentes tipos de edición. Pero el Libro de Mormón normal, el de edición sencilla para mostrar a las personas que no son miembros, siempre se regalan. De hecho, es el 9º libro más publicado de la historia. Si buscan el ranking de libros publicados en la historia, el Libro de Mormón aparece como el 9º. Los testigos de Jehová sí han publicado muchísimos libros y revistas, pero, por ejemplo, Russell, el primer miembro del cuerpo gobernante, el primer presidente de la sociedad Watchtower, escribió 6 libros que fueron publicados en su vida y un 7º libro que fue póstumo, lo publicaron después de morir. Pero esos libros no los puedes encontrar. He entrado en la página oficial de los testigos de Jehová y no hay ninguna copia de esos libros. Rutherford fue el segundo presidente y creo que escribió 21 libros, me parece, le llamaban la colección Arcoiris porque cada uno era de un color, y tampoco están. Es decir, no tienen absolutamente nada. De hecho, hay una carta hace poco que llegó que toda la literatura antigua que fuera destruida, que no conservaran ningún libro ni revista, creo que anteriores a 1980, por ahí, no puedes encontrar nada físicamente, y en línea, no sé si es del 80 o el 70, los últimos que puedes encontrar. Por lo tanto, no sé, quizá por todos los cambios, por todas las equivocaciones, todos los errores,
y porque lo que escribieron sus propios líderes fundadores ya no tiene ninguna consistencia ni lo creen ellos. Russell, por ejemplo, creía en... Esta es parte, ¿no?, del Heraldo. Creía en la piramidología, creía que la Biblia, él decía que las pirámides de Egipto eran la Biblia en piedra. Él celebraba Navidades, él aceptaba transfusiones de sangre, permitían fumar, celebraban la Navidad, y eso luego fue cambiando y ahora ya no se hace. Entonces supongo que por eso los libros de aquella época ya no los publican, ni los tienen ahí, no los tienen directamente. Y luego el último punto de este bloque, la obra misional. Nosotros somos una iglesia misionera y sobre todo invitamos a los jóvenes a que den 18 o 24 meses de su vida, de su juventud, para dedicarse 100% a predicar el Evangelio. Son los jóvenes y jovencitas que van por la calle con su plaquita, su camisa blanca, su vestido, pero siempre llevan su chapita negra con el nombre de la iglesia y con su apellido. Y dan eso, de 18 a 24 meses, y luego vuelven a sus quehaceres, vuelven a sus estudios, a su trabajo, se casan, forman familias, y luego, bueno, sí, los miembros de la iglesia, todos trabajamos. Yo estoy haciendo obra misional, este vídeo es obra misional, todos mis vídeos son obra misional. Cuando hablo con un vecino es obra misional, pero lo hago de forma espontánea y de forma no obligada, ¿no? Mientras que los testigos de Jehová pues tienen que cumplir un mínimo de horas de predicación si no se consideran que no son miembros idóneos, y para ellos la predicación es el único llamamiento. Nosotros pues tenemos muchos llamamientos. Podemos ser maestros, podemos ser líderes en la iglesia temporalmente, podemos ser 1000 cosas en la iglesia. En un barrio pues hay más de 100 llamamientos, más de 100 responsabilidades. Suelen haber más responsabilidades que miembros, a veces, para cumplirlos, mientras que los testigos de Jehová básicamente el 98% de sus responsabilidades son solamente predicar, predicar y predicar. Incluso dicen que si no predicas no te puedes salvar, ¿no? Y ya para finalizar, para no hacerlo más largo, las doctrinas. Pues aquí voy a ser muy breve, no voy a entrar porque podría estar hablando horas, pero muy rápido. Nosotros primero creemos en la revelación personal, creemos que Dios responde a las oraciones y encontramos la verdad por medio de la revelación personal. Sin embargo, los testigos de Jehová dicen que tienen que convencerse de la verdad, tienen que estudiar la Biblia, entenderla como lo explica el cuerpo gobernante y tener una obediencia completa y dedicada. Dice que no se debe dudar ni cuestionar lo que el esclavo fiel y discreto dice, y que se tiene que seguir a rajatabla. Vamos, de hecho, si cuestionas o discutes un poco, enseguida te forma el comité de tribuno, el comité, te expulsan y ya pasan lo que hemos dicho antes del ostracismo, ¿no? En cuanto a las otras iglesias, nosotros respetamos y toleramos a las demás, creemos que todas tienen parte de verdad, pero que la iglesia restaurada es la que tiene la verdad completa. Pero compartimos con ellos, colaboramos, nos llevamos bien, jamás hablamos mal de ellas. Sin embargo, los testigos de Jehová dicen que todas las iglesias cristianas, menos ellos, son parte de la Gran Babilonia, que están dirigidos por Satanás, que todos los demás que no son ellos son satánicos, y que algún día caerán y que serán todas destruidas menos ellas. Antes del Armagedón dice que todas las iglesias cristianas serán destruidas menos la suya. Por lo tanto, nosotros, la cristiandad es la Gran Babilonia. Y hablan fatal, sobre todo de la Iglesia Católica hablan fatal. Tercero, en cuanto al gobierno, nosotros creemos en la participación ciudadana en los gobiernos, no en la participación como iglesia, pero sí individualmente, y respetar los gobiernos de cualquier país y guardar las leyes. Sin embargo, los testigos de Jehová rechazan todos los gobiernos, dicen que todos los gobiernos están manejados por Satanás y que son completamente neutrales. Nosotros creemos que Jesucristo es nuestro mediador, nuestro intercesor por el Padre, mientras que los testigos de Jehová dicen que no, que Jesucristo solo es el intercesor de los 144.000 sellados que aparecen en Apocalipsis. El resto de humanos, Jesucristo no es su mediador. De hecho, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, que es el Hijo del Padre Eterno, y es todopoderoso, igual que el Padre. Sin embargo, ellos dicen que no, que Jesucristo es inferior al Padre, es como una especie de Dios menor, de segunda categoría. Incluso dicen que Jesucristo es Miguel el Arcángel que aparece en la Biblia. Por lo tanto, hay varias categorías de dioses, y ellos solo creen en Jehová como el Padre, que no es, pero en fin, es lo que ellos creen, y Jesucristo, que es un Dios menor, de segunda categoría, en realidad es un ángel, un arcángel, no llega ni a esa categoría. Sí, dicen que es un semidios, un poquito más que ángel, pero sin llegar a Dios. En fin.
Y tercero, por ejemplo, de Cristo, que Cristo nosotros creemos que resucitó literalmente con su cuerpo después de morir, y ellos no, ellos dicen que resucitó con espíritu y que nunca recuperó su cuerpo después de morir. Nosotros creemos que tenemos un alma inmortal, que tenemos un cuerpo y un espíritu dentro de este cuerpo, que es inmortal. Ellos no, ellos dicen que tenemos solamente un cuerpo y el espíritu que se menciona es una fuerza vital, que cuando uno muere sus pensamientos desaparecen y que está inconsciente. Nosotros creemos que no. Después de la muerte el espíritu sobrevive y va al mundo de los espíritus. De hecho, nosotros creemos en la preexistencia de esos espíritus. Creemos que esos espíritus existían antes de venir a este mundo. Vienen a este mundo a tomar un cuerpo que crean nuestros padres y luego de morir el cuerpo va a la tumba y el espíritu al mundo de los espíritus. Sin embargo, los testigos de Jehová creen que no, como no hay espíritu, no puede haber preexistido, lógicamente. Y luego la cuestión, por ejemplo, de la sangre. Nosotros estamos a favor de toda la medicina y de la transfusión. Tenemos varios premios internacionales y nacionales de campañas de donación de sangre, mientras que los testigos de Jehová pues no prefieren morir antes que dar sangre. Esto ya hace poco tuve un debate con un hermano al respecto y pueden verlo en mi canal. Aquí, por ejemplo, una Despertar de 1994 en la que presumen de los niños hoy jóvenes que murieron por negarse a recibir una transfusión antes. O sea, prefirieron morir antes que recibir una transfusión y murieron como mártires. Y aquí los ensalzan en 1994 y juzguen ustedes mismos y piensen y consideren esto que es. Si una doctrina de Dios o una aberración. Con todo mi respeto. Y como último punto, el Armagedón. Sabemos que llegará Jesucristo, que vendrá, limpiará la tierra, pero la inmensa mayoría de personas vivirán en el milenio y se acabará la maldad y Satanás será atado. Y será un día glorioso de paz y de seguridad, mientras que ellos piensan que la inmensa mayoría de las personas serán destruidas, que los montones de cadáveres se amontonarán, que solo ellos y algún otro que sea muy bueno se salvará y que ellos vivirán en el paraíso, pero que los primeros meses de su paraíso se lo pasarán enterrando cadáveres. Eso está en sus descripciones, en sus revistas y pueden verlo. Por lo tanto, creo que aquí queda bastante claro que hay muchísima diferencia, podría hablar muchas más, pero aquí está muy claro en cuanto a organización, en cuanto a normas y en cuanto a doctrinas. No nos parecemos absolutamente nada a los testigos de Jehová, así que cuando alguien les diga que si somos lo mismo, puede citar algunas de estas cosas que yo he comentado y puede darse cuenta que absolutamente nada nos parecemos. Nos parecemos muchísimo más a un evangélico o a un católico que a un testigo de Jehová, completamente. Tenemos muchos puntos más en común con cualquier otra que sea cristiana que con los testigos de Jehová. Yo creo que es la más opuesta a nosotros de cualquier otro grupo cristiano. Así que se lo dejo a su consideración, con todo mi respeto y todo mi amor. Que Dios los bendiga y los cuide siempre.